Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 563. Minions masacrados, Nuggets adquiridos. La atmósfera en la mansión Malfoy estaba cargada de tensión mientras Peter observaba severamente a los mortífagos con expresión indescifrable. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el jardín delantero, resaltando las sombrías consecuencias de la muerte de Voldemort. Los mortífagos, antaño formidables e inquebrantables, ahora se sentían impotentes y vulnerables. «Por favor, perdónanos», suplicó un mortífago con voz temblorosa, cayendo de rodillas. «Estábamos bajo su control. Fue su magia oscura la que nos hizo hacer esas cosas terribles». Otra, una mujer de ojos desorbitados, gritó. «No tuve elección. La maldición Imperius me obligó a seguirlo. Juro que nunca quise nada de esto». Peter observó a estas personas con la mirada perdida. Actúan bastante bien y, pensó. Bellatrix Lestrange, sin embargo, ardía de furia, con un fanatismo inquebrantable. «¿Te atreves a quitármelo? El Señor Oscuro se alzará de nuevo, y sufrirás por tu insolencia». Peter, aparentemente indiferente a las súplicas y amenazas, observó a los mortífagos con fría indiferencia. Guarden sus excusas y locuras para alguien más, preferiblemente para alguien a quien le importe. Sus decisiones fueron suyas, y ahora tendrán que afrontar las consecuencias. Cuando los mortífagos oyeron esto, continuaron con sus súplicas desesperadas, pero Peter no pareció verse afectado en absoluto. «Si nos matas, serás como él», dijo finalmente Lucius, su voz rompiendo todas las súplicas de sus compañeros mortífagos. Peter lo interrumpió con un gesto despreocupado de la mano. «Basta. No estoy aquí para debatir sobre moralidad contigo. Es hora de rendir cuentas». El aire en la mansión Malfoy se volvió denso mientras Peter, impasible ante las súplicas de los mortífagos, continuaba su juicio. Con un gesto casual de la mano, invocó los grilletes sobrenaturales que rodearon a cada mortífago, dejándolos inmóviles. Sus desesperados esfuerzos contra las etéreas ataduras fueron inútiles. El tintineo metálico de los grilletes resonaba en el sombrío silencio. Aferrando la espada que había acabado con la vida de Voldemort, Peter caminó entre los mortífagos arrodillados. Su mirada los recorrió con una indiferencia que les provocó escalofríos. El sol de la mañana le dio un brillo inquietante al acercarse al primer mortífago. «Por favor, no», suplicó el mortífago con los ojos abiertos por el terror. Ignorando las súplicas, Peter levantó la espada y la bajó rápidamente, cercenando la primera cabeza. La espantosa escena se desarrolló con una cadencia rítmica, y cada golpe de espada se encontró con un inútil intento de desafío por parte de los mortífagos cautivos. Al observar esto, James, Sirius y MJ, aunque con el rostro sombrío, reconocieron la necesidad de las acciones de Peter. Era una solución brutal pero efectiva para un problema muy peligroso. Narcisa, aliviada por no haber sido rescatada, observaba con una mezcla de miedo y gratitud hacia su familia. Después de todo, sin su intervención, Peter probablemente también la habría matado. Walburga, sin embargo, parecía extrañamente eufórica por la ejecución. Sus ojos brillaban con una satisfacción retorcida. Su percepción de Peter había cambiado drásticamente a lo largo de la noche. Pasó de despreciarlo a venerar su poder y habilidad. Arcturus, con el rostro convertido en una máscara de estoicismo, observaba la purga de su propia especie. Si bien comprendía la necesidad de una acción decisiva, su corazón no podía evitar el dolor por la pérdida de tantos magos y brujas de sangre pura, incluso si estaban contaminados por la influencia de Voldemort. Dumbledore, en conflicto con sus principios, solo podía observar consternado. Su desdén por todo tipo de asesinato chocaba con la realidad que se desplegaba ante él. Impotente sin su varita, lidiaba con la lucha interna entre sus ideales y la necesidad pragmática de lidiar con los mortífagos. Mientras Peter se acercaba al final de los condenados, se acercó a Bellatrix Lestrange, con su fanatismo intacto. Narcisa, incapaz de contener el miedo, gritó. «¡Alto! Por favor, perdónala como me perdonaste a mí».
Peter hizo una pausa, mirando alternativamente a la suplicante Narcisa, a la conflictuada Walburga y al estoico Arcturus. Con un gesto de pesar, negó con la cabeza y murmuró una disculpa antes de asestarle el golpe final a Bellatrix. El agudo sonido de su cabeza al rodar marcó el final de la siniestra procesión. El patio se sumió en un silencio escalofriante, roto solo por los sollozos de Narcisa, quien sin duda lloraba la muerte de su hermana, Bella. Las cabezas cercenadas de los mortífagos yacían esparcidas, un testimonio morboso de las consecuencias de sus actos. Peter, limpiándose la sangre de la espada con fría indiferencia, se apartó de la espantosa escena. Ya está hecho, dijo, volviéndose hacia Arcturus y el resto de los Black. Una vez más, me disculpo por Bella, pero fue lo mejor. Dejar que individuos maliciosos y retorcidos como ese se fueran solo causaría más problemas en el futuro. Arcturus asintió solemnemente. Lo entiendo y no te culpo. Sirius y Walburga asintieron junto a él. Mientras tanto, Narcisa cayó de rodillas, abrumada por la intensidad de la prueba. Los espectadores restantes intercambiaron miradas, con sus pensamientos enterrados en el peso del momento. Dumbledore, con los ojos cargados de arrepentimiento, se acercó a Peter con voz tensa. Este no era el camino, Peter. Peter sostuvo la mirada de Dumbledore con expresión firme. A veces, no puedes darte el lujo de elegir el camino. Simplemente haces lo que hay que hacer. Con esas palabras en el aire, Peter, con MJ a su lado, se alejó de la mansión Malfoy. Vamos a comer. Me muero de hambre pero justo cuando estaban a punto de irse, Peter oyó un gruñido desde la entrada y encontró a Abraxas Malfoy todavía colgado y sangrando en la pared de la mansión. Ah, sí, casi me olvido de ti. Con un simple chasquido de dedos, Peter rompió telequinéticamente el cuello del último mortífago antes de arrojarlo a la pila de cadáveres. Dumbledore cerró la boca con fuerza, conteniendo su discurso mientras veía a Peter y a MJ desaparecer en un portal, dejándolos atrás para limpiar el desastre. Al ver la sangre que tenía frente a él, Dumbledore no pudo evitar preguntarse: en nombre de Merlín, ¿cómo se supone que voy a explicar todo esto? Y al final, Albus, Arcturus y todos los demás acordaron que lo mejor sería irse y mantener en secreto su participación en esto. Y con eso, el grupo desapareció entre múltiples relámpagos, dejando atrás el macabro y sangriento jardín delantero de la mansión Malfoy. Horas después y el mundo mágico se despertó con una tormenta de titulares, periódicos revoloteando en las manos de brujas y magos mientras examinaban las impactantes revelaciones. Las letras en negrita de El Profeta gritaban: asaltan al banco Gringos. Asesinan al príncipe de la nación Goblin. El artículo hablaba de una fuente dentro de Gringotts que confirmaba un atraco exitoso y los posibles planes para un contraataque para vengar a su príncipe, quien fue asesinado injustamente en el proceso. Aunque, lamentablemente, no parecían tener mucha información sobre los perpetradores. Todos en el banco estaban muertos o dormidos cuando ocurrió el robo. Pero eso no le importó a la nación Goblin. Simplemente culparon al ministerio, lo que probablemente desencadenaría otra guerra. Las revistas de magia publicaron titulares sensacionalistas. Voldemort ataca a los Potters. ¿Quién podrá detener al Señor Oscuro? El artículo explicaba el creciente rumor de que la familia Potter había sido atacada por Lord Voldemort, dejando su hogar en ruinas, y la misteriosa muerte de Peter Pettigrew. Los rumores se extendieron como un reguero de pólvora y la comunidad mágica vibró con una mezcla de miedo e intriga. En los santuarios del Ministerio de Magia, los aurores trabajaban diligentemente para desentrañar los misterios que se habían desvelado durante la noche. Abundaban los informes sobre el ataque a la familia Potter y el aparente asalto a la mansión Malfoy. Tras la investigación, la escena en la mansión Malfoy resultó ser más impactante de lo previsto. Los cuerpos de los mortífagos yacían esparcidos por el patio delantero, y a solo unos metros de distancia, yacía el cuerpo sin vida del mismísimo Lord Voldemort, con la cabeza separada de los hombros. A medida que la investigación avanzaba, los aurores descubrieron las inquietantes consecuencias de un enfrentamiento que se había desatado con una ferocidad sin precedentes. El Señor Oscuro, símbolo del terror durante tantos años, yacía muerto, y su reinado de miedo había llegado a su fin definitivo. La noticia resonó en todo el mundo mágico y los rumores sobre la desaparición del mago oscuro más grande de su tiempo resonaron en las comunidades mágicas. En el corazón del ministerio, el ministro de magia convocó una conferencia de prensa urgente.
magos y brujas, periodistas y curiosos se reunieron para escuchar el comunicado oficial sobre los acontecimientos sin precedentes. Sentado tras un podio, el ministro carraspeó. La sala se sumió en el silencio expectante. Damas y caballeros, les traigo una noticia a la vez desalentadora y triunfal. El banco Gringotts ha sido asaltado, y la trágica muerte del príncipe Goblin ha conmocionado nuestras relaciones con la nación Goblin. Expresamos nuestras condolencias por esta terrible pérdida. Tras una pausa, el ministro continuó, con un tono de alegría reticente en su voz. Sin embargo, en medio de estos oscuros acontecimientos, hay un rayo de esperanza. Nuestros valientes aurores han descubierto que el mago oscuro, Lord Voldemort, ha llegado a su fin. El terror que atormentaba nuestro mundo ha sido vencido. Una exclamación colectiva recorrió la sala, una mezcla de alivio e incredulidad. El ministro levantó la mano, pidiendo calma. Esta victoria tiene un precio. Las bajas en la mansión Malfoy, el ataque a la familia Potter, son heridas que debemos sanar juntos. Pero consolémonos con el hecho de que el mundo mágico ahora puede empezar a reconstruirse sin la amenaza inminente de Lord Voldemort. La conferencia de prensa concluyó con una mezcla de emociones. El mundo mágico, aún lidiando con las implicaciones de los sucesos de la noche, comenzó a procesar la realidad de un mundo sin la sombra de un señor oscuro que se cerniera constantemente sobre ellos. Mientras tanto, tras la revelación, la amenaza de guerra de los goblins flotaba con fuerza en el aire. El gobierno mágico se enfrentaba a una delicada danza de diplomacia y reconciliación, intentando reparar los lazos desgastados con la nación goblin mientras celebraba la caída de su mayor adversario. Mientras circulaban los titulares y el mundo mágico absorbía los cambios sísmicos ocurridos, Peter y MJ hacían fila en un McDonald's, pidiendo comida con naturalidad. Tomaremos 2 del número 9, un número 9 grande, un número 6 con salsa extra, un número 7, 2 del número 45, uno con queso y un refresco grande. Capítulo 564. Comportamiento real de la luna de miel. En las profundidades de la tierra, en una gran cámara adornada con el brillo del oro y el resplandor de gemas preciosas, el rey de la nación Goblin se sentaba en su imponente trono. La luz parpadeante de las antorchas proyectaba sombras que danzaban sobre las intrincadas tallas de las cavernosas paredes. A su alrededor estaban los guardias de élite del reino Goblin, armados y vigilantes. Sentados en una plataforma inferior se encontraban los directores de los bancos Gringotts de diversas partes del mundo. Algunos eran descendientes del rey, y otros, fieles seguidores, cada uno distinguido por su ornamentada armadura y los símbolos de sus respectivos bancos. El ambiente en la cámara era tenso, reflejo de las noticias que habían llegado incluso a este reino subterráneo. La mirada penetrante del rey escrutó la asamblea. Hoy nos reunimos para abordar un asunto grave, uno que afecta directamente a nuestra nación. Su voz resonó por la cámara, con una sonrisa maliciosa dibujada en su rostro. Y así es como podemos aprovechar esta situación para obtener el máximo beneficio hoy. El nuevo director de la División de Londres, visiblemente emocionado, se arrodilló ante el rey. Majestad, hemos sufrido una pérdida terrible. El robo en nuestro banco de Londres provocó la muerte de mi pobre e inocente hermano y de repente, un duende gritó entre la multitud. Sí. Digo que escurramos esos varitas. Un gruñido sordo resonó entre la multitud, una expresión colectiva de alegría y codicia. Uno de ellos podría haber muerto, pero no les importó en absoluto. Para un goblin, la familia es solo un obstáculo en el camino hacia más oro. Pero claro, estos goblins sin duda aprecian el sacrificio de su hermano. Después de todo, su muerte les reportó una gran ganancia. Hay un dicho muy conocido en la nación goblin que dice: los lazos de sangre solo resultan valiosos cuando se deja atrás la fortuna, y realmente una fortuna monumental fue la que quedó atrás esta vez. La mirada del rey se intensificó. Hable, director. Cuéntenos los detalles de este robo y la muerte de mi familia. El director londinense relató los hechos, detallando la intrusión, los tesoros robados y la trágica pérdida de su predecesor durante el enfrentamiento con los ladrones. La expresión del rey se tornaba cada vez más codiciosa con cada palabra, aferrándose con más fuerza a los brazos del trono. Lo sorprendente fue cuánto robaron. Aunque Peter y MJ solo se llevaron la copa, de alguna manera, robaron una fortuna enorme. Era casi como si otros, quizás el nuevo director, hubieran saqueado el lugar después de ellos. Los magos se atreven a derramar sangre de duendes y profanar nuestros sagrados salones, declaró el rey con voz furiosa.
No dejaremos que esta afrenta quede sin respuesta. Se desató una acalorada discusión, que resonó por la caverna mientras los goblins debatían la respuesta adecuada. Sin embargo, el rey los silenció con una mano alzada. La guerra está sobre nosotros. Los magos la han declarado con sus acciones, y responderemos de la misma manera. Los goblins estallaron en vítores, evidente su entusiasmo por el conflicto. Los ojos del rey brillaron con feroz determinación y codicia. Mostraremos a los magos las consecuencias de sus actos. La nación goblin se alzará y temblará ante nuestro poder. Los directores, incluido el afligido representante de Londres, hicieron una reverencia en señal de lealtad. Por el príncipe. Corearon al unísono, y sus voces resonaron en la sala. El rey asintió con aprobación. Preparen nuestros ejércitos. Marcharemos sobre la superficie, y los hechiceros conocerán la ira de la nación goblin. Nos han arrebatado a nuestra gente, y les arrebataremos 1000 veces más. Al concluir la reunión, se pusieron en marcha los planes. Los goblins de todo el mundo se movilizaron para la guerra, con una emoción palpable. Los directores, impulsados por una mezcla de entusiasmo y codicia, se comprometieron a liderar sus fuerzas en la batalla. En el corazón de la nación goblin, los tambores de guerra resonaban en las cámaras subterráneas, marcando el ritmo del inminente conflicto. Los goblins, reconocidos por su destreza tanto en la artesanía como en la guerra, abrazaron con entusiasmo la perspectiva de la batalla. El rey, con determinación inquebrantable, se levantó del trono. Que los magos sean testigos de la furia de la nación goblin. La guerra se cierne sobre ellos, y aprenderán el precio de contrariar a nuestra especie. Con un rugido resonante de los goblins reunidos, comenzaron los preparativos para la guerra. El mundo de la superficie pronto sentiría el impacto de la incesante búsqueda de ganancias de la nación goblin. Después de una gran comida y una siesta rápida en una acogedora habitación de hotel, Peter y MJ se despertaron y decidieron pasar el día explorando el mundo mágico juntos. MJ salió corriendo de la habitación con entusiasmo y le gritó a Peter: «Vamos. Tenemos más recuerdos que comprar». Peter puso los ojos en blanco mientras la seguía. Digámoslo por su nombre, Botín. No es que haya nadie más para decir nada, salieron a las bulliciosas calles del callejón Diagon, donde los recibió la imagen de brujas y magos en plena faena. El aire se llenó del delicioso aroma de las delicias mágicas de diversas tiendas. ¿A dónde vamos primero, Spidey?, preguntó MJ con un brillo de emoción en los ojos. Vamos a caminar un poco y ver si algo nos llama la atención, respondió Peter encogiéndose de hombros antes de tomar la mano de MJ y pasear por las encantadoras calles del callejón Diagon. Tras una corta caminata, se encontraron frente a Ollivanders, la famosa tienda de varitas. El exterior, con su antiguo letrero de madera, desprendía un aire de misterio y magia. ¿Deberíamos comprar nuestras propias varitas? ¿Solo por diversión?, preguntó Peter y, con una gran sonrisa, MJ lo tomó de la mano y entró corriendo. Al entrar, el tintineo de una campana anunció su presencia. Dentro, la tienda estaba llena de estrechos estantes que llegaban hasta el techo, cada uno lleno de cajas de varitas de diversas formas y tamaños. El aire estaba impregnado del aroma a madera antigua, creando una atmósfera nostálgica y de otro mundo. Un hombre pequeño, de aspecto excéntrico y ojos brillantes apareció de detrás de una pila de cajas de varitas. «Ah, clientes. Bienvenidos a Ollivanders. ¿En qué puedo ayudarles?», saludó, mirando a Peter y a MJ. «Necesitamos varitas», dijo Peter con un dejo de emoción en su voz. Ollivander los miró confundido, sin reconocer a ninguno. «¿Les he vendido alguna varita antes? No me suenan». Peter negó con la cabeza. «No, no somos de por aquí. Y solemos usar magia sin varita», dice mientras agita la mano, levitando todas las cajas de varitas de la habitación antes de volver a dejarlas en el suelo. Los ojos de Ollivander se abrieron de par en par, sorprendido. «Ah, ¿y entonces para qué quieres una varita? Pareces poderoso sin ella». MJ simplemente se encogió de hombros y respondió. «Solo por diversión». El fabricante de varitas se encogió de hombros y dijo: «Los negocios son los negocios», antes de hacer una seña a Peter y MJ para que avanzaran y medir sus manos cuidadosamente. Tras asentir pensativamente, desapareció entre los estantes y regresó con una caja que colocó frente a Peter. «Empecemos contigo. Esta varita está hecha de fresno, mide 30 centímetros y contiene un núcleo de fibra de corazón de dragón. Saluda con ella». Al tomar la varita, Peter sintió como si nada hubiera pasado.
Después de todo, no tenía un núcleo mágico como los magos de este mundo. Probando algo, Peter introdujo una pequeña porción de energía sobrenatural en la varita y, al instante, una cascada de chispas plateadas brotó de la punta. Supongo que podemos usar cualquier varita, pensó Peter mientras informaba telepáticamente a MJ de sus hallazgos. Los ojos de Ollivander brillaron con aprobación. Un ajuste perfecto. Las varitas de Fresno son conocidas por elegir solo un amo, así que no lo transmitas. Ahora, para ti, querida, dijo, volviéndose hacia MJ. MJ dio un paso al frente y Ollivander repitió el proceso, midiéndola y eligiendo una varita. Madera de parra, de 25 centímetros, con núcleo de pelo de unicornio. Pruébala. Cuando MJ agitó la varita, un suave resplandor la rodeó. La habitación pareció responder a su magia. Ollivander asintió con satisfacción. Una buena elección. Las varitas de madera de parra suelen favorecer a los espíritus audaces, dijo antes de calcular el precio. 2 varitas y serán 18 galeones. Al salir de Ollivanders después de pagar con algo de dinero tomado durante su viaje a Gringotts, Peter y MJ se maravillaron con sus varitas, jugando con ellas como niños, lo que provocó algunas miradas extrañas de los ciudadanos que pasaban. Recorriendo las sinuosas calles, visitaron tiendas al azar hasta que finalmente encontraron un zoológico, lo cual despertó su interés. En cuanto entraron, los recibieron todo tipo de sonidos exóticos y las encantadoras vistas de criaturas como nunca antes habían visto. En un recinto, un majestuoso hipogrifo saludaba a los visitantes con las alas desplegadas. A continuación, se adentraron en una sección llena de traviesos escarbatos, criaturas con predilección por los objetos brillantes. Uno de ellos corrió hacia MJ, intentando arrebatarle el anillo de bodas que llevaba. Pero una mirada fulminante de Peter los hizo salir corriendo con el rabo entre las piernas. Mientras paseaban por el zoológico, de la mano, se encontraron con un testral, una criatura magnífica y misteriosa, visible solo para quienes habían presenciado la muerte. Sus grandes alas, parecidas a las de un murciélago, y su aspecto esquelético eran a la vez inquietantes y fascinantes. Pocas personas prestaron atención a esta exhibición, lo cual probablemente fue bueno. Aunque hizo que Peter y MJ se preguntaran cómo presenciaban la muerte. ¿Era natural, accidental o asesinos que habían salido a dar un paseo al mediodía por el zoológico local? De cualquier manera, Peter y MJ no planeaban trabajar hoy, por lo que simplemente pasaron a la siguiente exhibición. Al salir del zoológico después de explorar por completo el lugar, dragones y todo, Peter se volvió hacia MJ y se quejó como un niño petulante. Oh, vamos, ¿no podemos llevarnos un dragón con nosotros? MJ suspiró molesto. ¿Dónde se supone que vamos a tener un lagarto alado gigante? Vivimos en Nueva York, apenas tenemos espacio en casa, puedo, dijo Peter, pero antes de que pudiera decir mucho, el sonido de un rayo llenó el aire y la pareja que discutía se vio rodeada de magos. Y a la cabeza de ellos estaba Dumbledore, con una varita nueva y desconocida en la mano. Capítulo 565. Guerra en el horizonte. En la cámara brillantemente iluminada del Wizengamot, magos y brujas de alto rango se reunieron, con rostros marcados por la preocupación y el miedo. El aire estaba cargado de tensión ante la inminente amenaza de la guerra de los goblins. La reunión de emergencia se había convocado para discutir estrategias y prepararse para el conflicto inminente. Muchos asientos alrededor de la cámara estaban notablemente vacíos en comparación con la mayoría de los días, lo que demostraba cuántos magos y brujas nobles había exterminado Peter la noche anterior. Aunque ese no era el tema de conversación actual. La sala bullía de murmullos y ocasionales exclamaciones de desdén al abordarse el tema de los goblins. El prejuicio contra las criaturas persistía en los corazones de muchos magos, creando una corriente subyacente de hostilidad que impregnaba la cámara. Dumbledore, con sus penetrantes ojos azules ensombrecidos por una frente arrugada, observaba el proceso con una mezcla de solemnidad y contemplación. Comprendía los arraigados prejuicios contra los duendes, muchos de los cuales merecidos, pero también reconocía la gravedad de la situación. La ira de la nación Goblin se había desatado y se avecinaba una tormenta. La ministra de Magia, Millicent Bagnold, se dirigió a la asamblea desde un podio con voz tensa. Esta guerra de los duendes es una amenaza que no podemos ignorar. Debemos preparar nuestras defensas, fortalecer nuestras alianzas y garantizar la seguridad del mundo mágico.
La mención de alianzas causó conmoción entre la multitud, mientras los magos intercambiaban miradas cautelosas. La idea de aliarse con naciones o criaturas que consideraban inferiores fue recibida con escepticismo. Después de todo, no solo los mortífagos, ahora fallecidos, tenían tales opiniones contra otras razas y naciones. Incluso quienes se declaran del lado de la luz pueden tener sus propios prejuicios. Dumbledore, desaprobando tales prejuicios, intervino. Sé que muchos de ustedes tienen sus reservas, pero si queremos sobrevivir a esta guerra, debemos hacer todo lo posible. Y eso significa aliarnos con otros y... Sus palabras parecieron afectadas ya que todos aceptaron a regañadientes, lo que ayudó a acelerar la reunión. Pronto, surgió la pregunta que rondaba la mente de todos. ¿Sabemos quién robó Gringotts y empezó todo esto? Preguntó un lord desconocido. Dumbledore simplemente sacudió la cabeza y mintió. No, me temo que no. Por supuesto, sabía que revelar la verdadera causa del conflicto, que fue el robo de Peter y la posterior matanza, no serviría al bien común. Había presenciado de primera mano las formidables habilidades de Peter y comprendía el caos que podría desatarse si el mundo mágico se volvía contra él. Después de todo, Voldemort ya era una plaga que ni siquiera él podía detener, pero Peter lo mató con la misma facilidad con la que un granjero mata a sus pollos. Poner al mundo mágico en contra de un hombre tan formidable solo traería más muerte y destrucción. A medida que avanzaba la reunión, Dumbledore escuchaba atentamente los acalorados debates y las estrategias propuestas. Sentía la urgencia en el ambiente, sabiendo que el tiempo apremiaba. Sin embargo, evitó cuidadosamente implicar a Peter en el conflicto en ciernes, prefiriendo centrarse en la amenaza inmediata. Al acercarse el final de la reunión del Wizengamot, Dumbledore se levantó de su asiento, con la túnica ondeando tras él. Su voz, resonante y autoritaria, atravesó la cacofonía de opiniones. Debemos unirnos contra este enemigo común, a pesar de nuestras diferencias. La nación Goblin representa una grave amenaza, y solo juntos podemos hacerle frente. Tras una última mirada a la asamblea, Dumbledore salió de la cámara, con la mente a 1000 por hora. Sabía que debía actuar con rapidez para encontrar a Peter y a MJ, no solo para quejarse de todos los problemas que le habían causado, sino también para aprovechar sus habilidades para el conflicto que se avecinaba. En su despacho, Dumbledore convocó rápidamente a sus aliados más fieles, miembros de la Orden del Fénix y magos expertos que habían demostrado su lealtad. La sala bullía de urgencia mientras Dumbledore explicaba la situación, omitiendo cuidadosamente la verdadera causa de la guerra de los duendes. Debemos localizar a estas dos personas inmediatamente, dice mientras les muestra un dibujo de ambos. Sus habilidades únicas pueden resultar invaluables en estos tiempos de crisis, declaró Dumbledore con la mirada fija. Los miembros de la orden intercambiaron miradas de determinación, reconociendo la gravedad de la situación. El plan de Dumbledore se puso en marcha y comenzó la búsqueda de Peter y MJ. Al salir del zoológico, Peter y MJ, tomados de la mano, se encontraron con una escena repentina e inesperada. Un grupo de magos los rodeaba, con Dumbledore al frente. El anciano mago, con una varita nueva en la mano, parecía más serio que nunca. Por un momento, Peter y MJ pensaron que Dumbledore estaba allí para causar problemas nuevamente, pero su comportamiento tranquilo disipó sus preocupaciones iniciales. Buenas tardes. Disculpe la interrupción de su cita, pero ¿podría hablar un momento con usted? La voz de Dumbledore sonaba serena, un marcado contraste con la urgencia que se respiraba en el ambiente. Peter, curioso, se encogió de hombros. Claro, estábamos terminando de todas llenas. Aunque MJ no parecía muy contenta, pues quería continuar con su cita, decidió callarse por el momento mientras seguían a Dumbledore de vuelta a su despacho. Más vale que este viejo intrigante no esté tramando nada. Una vez dentro, Dumbledore les indicó a sus subordinados que se fueran, dejando al trío solo en la habitación. El aire crepitaba con una tensión tácita mientras Dumbledore respiraba hondo antes de hablar. Me encuentro en una situación bastante precaria, comenzó Dumbledore con la mirada fija. Los duendes están movilizando sus fuerzas y la superioridad numérica no parece favorecernos. Peter arqueó una ceja y se cruzó de brazos. Sí, ya lo esperábamos, ¿qué tal? Dumbledore suspiró con expresión seria. ¿Qué quieres decir con qué hay de eso? Fueron tus acciones las que desencadenaron todo este conflicto. Tienes suerte de que no haya revelado que fuiste tú. Tu robo y tu masacre nos han llevado a este punto.
Ahora, nos vemos superados en número y necesitamos toda la ayuda posible. Una expresión de fastidio se dibujó en el rostro de Peter antes de poner los ojos en blanco. Sí, lo entiendo. Causé un desastre. No tienes que culparte tanto. Ya dije que me encargaría. Dumbledore asintió, apreciando la franqueza de Peter. De hecho, tu ayuda es invaluable. Las fuerzas de los duendes son enormes, y el mundo mágico requiere de todos los individuos capaces para enfrentarse a ellos. Necesitamos tus habilidades únicas y tu fuerza de nuestro lado. Peter se recostó en la silla y cruzó las piernas. Muy bien, vayamos al grano. ¿Cuál es el plan, Albus? Dumbledore se inclinó hacia adelante, con un mapa de la nación Goblin extendido sobre su escritorio. Señaló varios lugares, indicando posibles puntos de ataque. Los goblins atacarán aquí, aquí y aquí. Nuestras fuerzas están dispersas y necesitamos anticiparnos a sus movimientos. Sus habilidades serán cruciales para cambiar la situación a nuestro favor. MJ, que había estado observando el intercambio en silencio, intervino. Entonces, ¿cuál es exactamente la diferencia que quieres que hagamos? Dumbledore asintió pensativo. Te necesitamos en primera línea, usando tus habilidades para neutralizar amenazas y desbaratar sus formaciones. Al mismo tiempo, tu presencia atraerá su atención, dando a nuestras fuerzas la oportunidad de reagruparse y atacar estratégicamente. Peter suspiró al levantarse de su asiento. Parece una pérdida de tiempo. Dumbledore, pensando que Peter intentaba huir, gritó. Esto no es una pérdida de tiempo. Tú empezaste este desastre, así que al menos ayudarás a limpiarlo. Porque si no lo haces, miles de personas morirán. Como dije, deja ya de culparte. Ya dije que lo arreglaría. Peter suspiró mientras señalaba con la mano el mapa que tenían delante. Lo que digo es que toda esta guerra es una pérdida de tiempo. Iré y me encargaré de ello yo mismo. Los ojos de Dumbledore se abrieron de par en par, con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Tu disposición a ayudar es admirable, Peter. Pero incluso a ti te costaría mucho luchar contra la nación de los duendes. Esto no será tan fácil como matar a unos cuantos mortífagos y todo estará bien. Solo espera aquí. Encogiéndose de hombros, Peter hizo un gesto con la mano y abrió el portal antes de cruzarlo. Espera un momento, exclamó Dumbledore mientras corría tras Peter y MJ, entrando al portal justo a tiempo antes de que se cerrara tras él. En un túnel tenuemente iluminado bajo la superficie terrestre, Albus Dumbledore miraba a su alrededor con curiosidad y confusión. El aire era húmedo y pesado. El único sonido eran los pasos resonantes de Peter y MJ que caminaban delante. ¿Dónde estamos?, preguntó Albus con la voz llena de incertidumbre. Peter, molesto por la presencia inesperada de Dumbledore, suspiró. Una de las ubicaciones de los duendes en tu mapa. Ahora, sigue el ritmo o te quedarás atrás. Dumbledore frunció el ceño, pero apresuró el paso para alcanzarlos. Sacando su varita, miró nervioso el pasaje subterráneo, anticipando la posible amenaza de los duendes acechando en las sombras. A medida que se adentraban en el túnel, el ambiente cambió. El suave resplandor de las brillantes piedras mágicas en las paredes de la caverna iluminó su camino, revelando una red de pasadizos entrelazados. Peter y MJ se movían con soltura, aparentemente imperturbables ante el inminente enfrentamiento con la nación Goblin. Al percibir el creciente nerviosismo de Dumbledore, Peter no pudo evitar sonreír con suficiencia. Tranquilo, viejo. Hemos pasado por cosas peores. Los goblins no serán un problema. Dumbledore, sin embargo, apretó con más fuerza su varita, y una gota de sudor se le formó en la frente. La idea de enfrentarse a un ejército de duendes lo había inquietado claramente. Tras caminar unos minutos más, llegaron a una abertura que revelaba una caverna colosal. Miles de goblins con armadura trabajaban incansablemente, preparando armas, organizando suministros y preparándose para la guerra. El ruido del metal al chocar y los murmullos llenaban la caverna, creando una atmósfera caótica pero organizada. Peter y MJ observaban la escena con actitud tranquila, pero Dumbledore, ansioso y fuera de lugar, instintivamente intentó mezclarse con las sombras, lejos de las miradas indiscretas. Peter salió despreocupadamente al exterior, hizo un gesto con la mano y gritó: «Hola». Capítulo 566 y 567. Guerra de duendes. Al instante, la caverna quedó en silencio mientras los duendes se giraban para encarar a los inesperados visitantes. Sus ojos, llenos de curiosidad y sospecha, se posaron en Peter, MJ y Dumbledore.
Parece que tenemos su atención, comentó Peter, y su voz resonó en la caverna. Dumbledore, al darse cuenta de la atención que habían atraído, intentó ocultarse, pero ya era demasiado tarde. Los duendes ya eran conscientes de su presencia, y la caverna bullía de expectación mientras desenfundaban las armas. MJ le dio un codazo a Peter. ¿Les dijimos que estamos aquí para negociar? Peter asintió con una sonrisa burlancia. Buena idea, dijo mientras se giraba hacia los goblins sedientos de sangre. Parleley, parleleyileloro, parlené, partner, par, snip, parsley, ¿cómo se decía? Parley. MJ no pudo evitar sonreír ante la idiotez de su marido. Peter asintió dramáticamente. Esa es. A parlamentar. Invoco el derecho a parlamentar. Según el código de la hermandad, establecido por los piratas Morgan y Bartolomeu, tienes que llevarme ante tu capitán. Mientras los goblins empezaban a murmurar entre ellos, uno dio un paso al frente con la espada desenvainada. Somos goblins, no piratas, imbécil. Bien, Peter asintió, su tono denotaba lo poco que le importaba. En fin, ¿puedes llamar a tu rey ya? Tengo una cita a la que regresar, así que prefiero terminar con esta guerra cuanto antes, nuestro rey no tiene tiempo para nimiedades. Gritó otro duende con una mueca de desprecio en su carita. ¿Tan ocupado está? Preguntó Peter con sarcasmo, con la mirada escéptica. ¿Qué tan ocupado puede estar? Es el rey de una nación sin tierras. Ustedes son prácticamente gente topo, viviendo bajo tierras ajenas y los goblins, insultados por las palabras de Peter y su comportamiento casual, se prepararon para un ataque, agarrando sus espadas mientras se lanzaban hacia adelante. El primer grupo de goblins se abalanzó sobre Peter, con las armas en alto. En un instante, Peter esquivó el ataque, agarrando sin esfuerzo la muñeca de un goblin y desarmándolo con un giro. Con un gesto desdeñoso, el goblin se desplomó contra los demás, derribándolos. Mientras el ejército de goblins avanzaba, Peter recogió una espada caída y se movió con una velocidad inhumana, cortando a varios goblins a la vez, rociando sangre por toda la espaciosa caverna. Con cada movimiento, Peter masacraba a docenas de goblins. Al parecer, caían como trigo ante una guadaña. Cada encuentro era una breve danza de la muerte. Algunos murieron antes de siquiera darse cuenta de lo sucedido, desplomándose en el suelo con expresiones de asombro y confusión grabadas en sus rostros. Otros sucumbieron a las telarañas, luchando en vano ante la abrumadora fuerza de Peter. La caverna resonaba con los sonidos constantes de armas chocando, los gritos desesperados de los duendes y la broma ocasional de Peter, mostrando su confianza frente a lo que serían probabilidades abrumadoras para cualquier otra persona. Mientras tanto, Dumbledore permanecía al margen, con los ojos abiertos, entre asombro e incredulidad. Había presenciado magos poderosos en su vida, pero la brutalidad y eficiencia con la que Peter despachó a los duendes lo dejó sin palabras. Su corazón se encogía con cada vida arrebatada, un observador silencioso en un campo de batalla donde no ejercía influencia alguna. Las fuerzas Goblin, aunque numerosas, no eran rival para la destreza de Peter. Su sentido arácnido lo guiaba sin esfuerzo por el caótico campo de batalla, anticipando los ataques antes de ejecutarlos. Con cada movimiento, decapitaba y desmembraba goblins sin despeinarse, dejando tras de sí un rastro de cadáveres. A pesar de su aversión a matar, Dumbledore no podía negar el pragmatismo del enfoque de Peter. La nación de los duendes, alimentada por falsos sentimientos de venganza, representaba una seria amenaza para el mundo mágico, y las acciones de Peter, por despiadadas que fueran, eran quizás la única manera de garantizar la seguridad de incontables vidas inocentes. Mientras la lucha se intensificaba, un tras otro caían bajo la embestida de Peter. La fuerza, antes organizada, se sumía en el caos, con la moral destrozada por el enemigo aparentemente invencible que se les presentaba. El suelo de la caverna estaba sembrado de caídos, un sombrío testimonio de la crueldad de Peter. En medio del caos, Dumbledore se debatía entre la admiración por las habilidades de Peter y la repulsión por la despiadada matanza. Luchó con las emociones contradictorias, testigo silencioso de los daños colaterales de una guerra que amenazaba con consumirlos a todos. Finalmente, mientras el último goblin temblaba de miedo ante Peter, con todo el cuerpo cubierto por la sangre de sus parientes, la caverna se sumió en un silencio inquietante. Peter permaneció entre los caídos, con el pecho subiendo y bajando con la respiración contenida. El aire estaba cargado con el hedor a sangre y el peso de las vidas truncadas.
Peter se volvió hacia el último duende asustado, se agachó y recogió una cabeza cercenada antes de colocársela en las manos. Entrégale esto a tu rey y ten la amabilidad de informarle que me gustaría reunirme con él. El goblin, viendo una salida a esta pesadilla, asintió rápidamente. Ese sí, señor. Tartamudeó mientras apretaba la cabeza cercenada contra su pecho antes de salir corriendo. Te estaremos esperando aquí. Así que no nos hagas esperar. Gritó Peter, lo que provocó que el duende acelerara el paso para salir de la caverna. Una vez que se fue, Dumbledore se acercó, su mirada se cruzó con la de Peter con una mezcla de gratitud y condena. Por un lado, se alegraba de que la guerra se hubiera evitado gracias a la intervención de Peter. Pero por otro, Peter era quien había causado este desastre, y su forma de resolverlo fue sangrienta y agonizante. Sin embargo, Albus decidió guardar silencio, consciente de que sus palabras caerían en saco roto. Peter, sin mirar a Dumbledore, se acercó a MJ y conjuró un asiento para que se relajaran y esperaran la llegada del Rey Goblin. Mientras Dumbledore permanecía en el lugar, observando las pilas de cuerpos de duendes y el suelo de la caverna empapado de sangre, reflexionó sobre el coste de la victoria y la delgada línea entre ser un héroe y un monstruo. Tras huir para salvar su vida, el goblin, empapado en sangre y aún con la cabeza cercenada en la mano, temblando por los horrores que presenció, llegó a los aposentos del rey. Las grandes puertas se abrieron con un crujido, revelando una habitación cavernosa adornada con adornos dorados y otros símbolos de la autoridad goblin. El rey goblin, sentado en su imponente trono de tesoros, fulminó con la mirada al inesperado mensajero. Sus ojos, una mezcla ardiente de ira y frustración, se clavaron en la cabeza cercenada que el goblin aferraba en sus manos. ¿Qué te pasó? La voz del rey resonó en la cámara, reflejando la rabia que bullía en su interior. El mensajero, asustado, tartamudeó mientras intentaba explicar lo sucedido en la caverna. Señor, nos encontramos con un intruso, un humano con una fuerza inimaginable. Masacró a nuestras fuerzas como si fueran nada. Exige reunirse con usted y me pidió que le entregara esto, dijo mientras sostenía temblorosamente la cabeza cercenada. La furia del rey se intensificó ante la noticia. Se levantó del trono, su imponente figura se alzaba sobre el mensajero. ¿Un intruso? ¿Has perdido contra un solo intruso? Bramó el rey Colmillo Gritchle, mientras la caverna temblaba con la fuerza de su ira. Sí, señor. Chilló asustado el maldito goblin. Disculpe, señor. Burlándose del pobre goblin, el rey le arrebató la cabeza de sus manos temblorosas, entrecerrando los ojos al verlo. Los ojos sin vida de un goblin caído lo miraban fijamente, un crudo recordatorio de la derrota sufrida por sus fuerzas. ¡Qué audacia la de este humano! Venir a nuestro reino y sembrar el caos. Rugió el rey, y su ira resonó en las cámaras de los goblins. Arrojó la cabeza cercenada al suelo, donde aterrizó con un golpe sordo. Convoquen al Consejo de Guerra. Discutiremos cómo lidiar con este intruso. Nadie desafía a la nación goblin sin consecuencias. Declaró el rey, y su voz resonó por los túneles. Sí, señor. Enseguida, señor. Dijo el duende ensangrentado e intentó irse. Pero antes de que pudiera dar más de unos pasos, el rey extendió de repente la mano y le sujetó la cabeza, apretándole el cráneo con fuerza. ¿A dónde crees que vas? No te hablaba a ti, espere. Su Majestad, por favor. Lo siento, no volveré a perder, lo juro, suplicó el duende, pero el rey no quiso oír nada. Con un agarre fuerte, el rey apretó la cabeza de su súbdito, que instantáneamente estalló como un globo de agua gordo, esparciendo sangre y materia cerebral por toda la sala del trono. De vuelta en la caverna, Peter y MJ esperaban pacientemente, ajenos al caos que se desataba en el reino goblin. El aire estaba cargado de hedor a sangre, un crudo recordatorio del brutal encuentro que acababa de ocurrir. Dumbledore, deteniéndose al borde de la caverna, observó cómo Peter improvisaba un asiento para que descansaran. El anciano mago permaneció en silencio, lidiando con el dilema moral de los medios que Peter empleaba para lograr sus objetivos. Después de lo que pareció una eternidad, Peter y MJ se sentaron en la caverna, planeando el resto de su luna de miel en el mundo mágico, con la anticipación flotando en el aire. Deberíamos tener nuestros propios búhos, dijo MJ emocionado. Peter asintió. Claro, aunque me gustaría un fénix. De repente, la caverna tembló al oírse el inconfundible ruido de innumerables pasos resonar por los túneles. El sentido arácnido de Peter y MJ se activó, alertándolos de la presencia que se acercaba.
Momentos después, un ejército enorme, al menos 5 veces mayor que el que Peter acababa de desmantelar, emergió de múltiples cuevas hacia la caverna. Al frente, erguido e imponente, se encontraba el Rey Goblin, con los ojos encendidos por una furia abrasadora que estremecía a quienes se atrevían a enfrentarlo. Peter y MJ observaron en silencio mientras las fuerzas goblins recién llegadas asimilaban la espantosa vista que tenían ante ellos, las pilas de cuerpos de goblins, el suelo de la caverna empapado de sangre y las persistentes secuelas de una batalla que había dejado su marca. Un fuego colectivo pareció encenderse en los ojos de los duendes, una determinación vengativa que tiñó la caverna de una energía siniestra. El aire crepitaba de hostilidad mientras el enorme ejército, movilizado al ver a sus camaradas caídos, miraba fijamente a Peter, MJ y Dumbledore. La caverna resonó con la ominosa llegada del Rey Goblin y su formidable ejército. Los goblins, envalentonados por la abrumadora mayoría a su disposición, avanzaron con aire de arrogancia, con la confianza alimentada por la creencia de que la victoria ya estaba asegurada. Solicitaste mi presencia y ahora estoy aquí. ¿Ya te arrepientes de tu estupidez? Se burló el Rey Goblin, con la voz llena de desdén mientras observaba las consecuencias de la batalla anterior. Su mirada, ardiente de hostilidad, se fijó en Peter, MJ y Dumbledore. Pensaste que podrías desafiar a la nación Goblin y salir ileso, ¿verdad? Insensato vacilante de varita, Peter, imperturbable ante la arrogante postura de los Goblins, arqueó una ceja. Bueno, esperaba una solución más pacífica, pero si insisten en complicarnos las cosas, su voz se apagó, mirando a MJ con una sonrisa burlona antes de volver a centrarse en el Rey Goblin. Les sugiero que se rindan. Nos ahorrará muchos problemas innecesarios. El Rey Goblin, impulsado por el orgullo y la superioridad, se burló de la propuesta de Peter. ¿Rendirse? ¿Ante un simple humano? Debes estar loco. Somos la nación Goblin, y tú no eres más que una plaga que hay que exterminar. Peter, manteniendo su actitud despreocupada, suspiró teatralmente. ¿De verdad no lo entiendes? ¿Por qué no evitas que tus subordinados sufran una muerte sangrienta y dolorosa y te rindes ya? Quizás podamos evitar la extinción de la raza Goblin, ya que estamos, los Goblins, sin embargo, permanecieron desafiantes. Su arrogancia colectiva eclipsaba su razón. Jamás nos doblegaremos ante alguien como tú, declaró el Rey Goblin, alzando la espada. El ejército que lo respaldaba repitió el sentimiento de su líder con incontables abucheos y gritos de guerra. Ignorando el clamor hostil, Peter ladeó la cabeza. De acuerdo, como quieras. Hizo crujir el cuello, un sonido audible que rompió la tensión en la caverna, y se levantó de su asiento. Démonos prisa. Ya nos has hecho esperar demasiado. Mientras los goblins cargaban hacia adelante, con las espadas en alto y la sed de venganza en la mirada, Peter se movía con rapidez y precisión. Sus movimientos, completamente borrosos, contrastaban marcadamente con los torpes goblins que intentaban y no lograban igualar su velocidad. Los goblins blandían sus espadas con temeridad y precisión despiadada, pero nunca daban en el blanco. El choque metálico resonaba por la caverna mientras Peter esquivaba hábilmente cada ataque, dejando a los goblins desconcertados por su incapacidad para tocarlo. Y con cada ataque fallido, Peter contraatacaba, atacando solo con las manos y los pies. Los goblins caían al suelo en masa mientras la fuerza mejorada de Peter los mataba directamente o los dejaba al borde de la muerte. ¿Es esto lo mejor que la poderosa nación Goblin puede ofrecer? Se burló Peter, su voz se oyó por encima del caos. Esperaba un poco más de lucha en ti. Los goblins, impulsados por la rabia y el miedo, cargaron contra él con temerario desenfreno. Sin embargo, cada golpe de sus armas solo impactaba en el aire, mientras Peter esquivaba y contraatacaba sin esfuerzo, dejando tras sí un rastro de enemigos incapacitados. Un goblin particularmente audaz se abalanzó sobre Peter con la espada en alto, solo para recibir una patada rápida que lo envió a estrellarse contra sus compañeros. Las bromas de Peter continuaron en medio del caos. De verdad necesitan mejorar sus habilidades de combate. Esto es vergonzoso. Cuando terminó de hablar, Peter desarmó rápidamente a un duende de aspecto enloquecido y recuperó su espada, solo para despacharlo a él y a otro con una eficiencia despiadada, cortándoles las cabezas antes de arrojar la espada a través de la habitación, donde se envainó en el cuerpo de otro duende. Los goblins, sumidos en un torbellino de confusión y miedo, continuaron su inútil embestida. Peter, en cambio, se movía con la gracia de un guerrero experimentado, aprovechando cada resquicio de defensa.
Mientras los goblins se reagrupaban, intentando planear una estrategia, Peter aprovechó la oportunidad. Saltó por encima de ellos, aterrizando entre ellos con una patada que hizo volar a varios. La caverna resonó con el estruendo de las armaduras al chocar contra la roca, acentuado por los gemidos de los goblins derrotados. Esto se está poniendo triste ahora, murmuró Peter mientras chasqueaba los dedos, conjurando puntas de roca que se alzaban del suelo y empalaban a los duendes caídos. El rey goblin, al observar la aniquilación de sus fuerzas, apretó los dientes con frustración. Puede que sea fuerte, pero no puede derrotar a todo un ejército él solo. Avanzad y abrióselo. Los goblins restantes, impulsados por el grito de guerra del rey goblin, se lanzaron contra Peter en un último y desesperado ataque. Sin embargo, Peter, balanceándose tranquilamente sobre una alta estalactita, miró fijamente al rey goblin. Deberías rendirte. Estoy seguro de que tus hombres te respetarían más si les perdonas la vida, porque si esto sigue así, todos morirán aquí. Cuando el ignorante rey ignoró su amable ofrecimiento por segunda vez, Peter suspiró al descender de la estalactita y desarmó a un goblin con un ligero giro de muñeca, arrebatándole la lanza al vuelo. El goblin, desorientado, tropezó cuando Peter lo despachó con un rápido golpe certero, partiéndolo por la mitad junto con otras docenas de goblins. Mientras los goblins caían uno a uno, sus muertes acentuadas por el estruendo de los cuerpos al impactar contra el suelo de la caverna, Peter se apoyó en su lanza recién adquirida, con expresión de aburrimiento. Deberían reconsiderar a quién siguen, reflexionó mientras señalaba a su rey. Es decir, no parece el más listo de la caja, ¿me entienden? Basta de burlas. Rugió el rey goblin, con una frustración palpable. Cargó contra Peter con renovado vigor, blandiendo su espada en un intento desesperado por asestarle un golpe. Sin embargo, Peter se esquivó sin esfuerzo, enredando el arma del rey goblin y arrancándosela de las manos. El rey goblin, ahora desarmado y vulnerable, observó horrorizado cómo Peter acortaba la distancia. Una rápida patada lo derribó, y Peter permaneció de pie sobre él con aire indiferente. Deberías haberte rendido cuando tuviste la oportunidad. Sin dudarlo, Peter le dio un puntapié en la cara al rey goblin, asegurándose de que se quedara donde estaba antes de regresar con su menguante ejército. Los goblins restantes, al presenciar la derrota de su líder, vacilaron un momento antes de reanudar su ataque con una determinación encomiable, aunque inútil. Peter, aún un ejemplo de habilidad inigualable, continuó su desmantelamiento sistemático de las fuerzas de las naciones goblin. Ante la mirada aturdida del rey goblin, Peter masacró a las últimas fuerzas goblin, dejando la caverna en un silencio inquietante. Y cuando el último goblin cayó, Peter arrojó su lanza a un lado y se acercó al único goblin vivo, el rey. El rey goblin, rodeado de sus súbditos caídos, miró desafiante a Peter. Puede que hayas derrotado a mi ejército, pero no quebrantarás mi espíritu. Peter descendió con gracia, aterrizando frente al rey goblin. Sí. Claro, lo que tú digas, hermano. Miró fijamente al rey goblin. Ahora, hablemos de la rendición. El rey goblin, maltrecho pero intacto, escupió a los pies de Peter. Jamás me rendiré ante alguien como tú. Acaba con esto y mátame ya. Y Peter suspiró, casi decepcionado. Bueno, tuviste la oportunidad de hacer las cosas de la manera fácil. Con un movimiento rápido, sacó su varita nueva y la apuntó al rey derrotado. Quizás un poco de dolor te ayude a comprender tu posición. Tenía ganas de probar esta nueva varita, así que gracias por ofrecerte a ser mi sujeto de prueba, dijo Peter, mientras su varita comenzaba a brillar con una luz siniestra. Espera, espera. Gritó el rey. Dije que pararas. Tras casi una hora de implacable tormento mágico, la caverna resonó con las lastimosas súplicas del rey goblin. Peter, blandiendo su varita recién comprada con una facilidad inquietante, había sometido al otrora orgulloso líder a ser su muñeco de entrenamiento, poniendo a prueba todos los hechizos aprendidos desde su llegada. Al poco tiempo, el rey, maltrecho y destrozado, finalmente se derrumbó y suplicó clemencia. Por favor. Basta ya. Te lo ruego. Gimió, y su desafío dio paso a una desesperación descarada. Peter, con expresión inflexible, cesó la embestida. El brillo de la varita se desvaneció, dejando un aire de inquietante quietud en la caverna. El derrotado rey goblin yacía en el suelo, jadeando, con el cuerpo marcado por la embestida mágica. ¿Ya basta? Reflexionó Peter, haciendo girar la varita entre los dedos. Ahora, hablemos de reparaciones, dijo con una sonrisa burlancia.
Después de todo, solo soy un inocente transeúnte que fue atacado por tu despiadado ejército. Dumbledore, un espectador silencioso de la macabra demostración de poder, observaba con una mezcla de desaprobación y cautela. Sabía que no debía interferir con las acciones de Peter, pues comprendía las consecuencias de decir lo que pensaba. El rey Goblin, aunque maltrecho y humillado, logró levantar la cabeza. ¿Qué quieres? Peter, con una leve sonrisa en el rostro, se inclinó. Primero, no más ataques. No más amenazas. Tu nación Goblin se retira, para siempre. Decretarás a este como su rey. El rey Goblin dudó, su orgullo contradiciendo la innegable realidad de su derrota. Bien. Nos retiraremos. Solo perdóname la vida. Peter tuvo que luchar contra el impulso de poner los ojos en blanco al escuchar eso. Sí, claro, como si fuera a matar a todos tus lacayos y te dejara ir. Segundo, continuó Peter, ignorando la súplica del rey Goblin, vas a anunciar públicamente que no habrá guerra, ni ahora ni en el futuro. Solo se te permite declarar la guerra si es el último recurso y no se puede hacer nada más. El rey Goblin apretó los dientes, pero el miedo a un nuevo castigo superó su orgullo. Lo haré. Bien. Peter asintió con una expresión cruel. Y por último, firmarás este contrato, y dijo mientras chasqueaba los dedos e invocaba un contrato mágicamente vinculante. Fin del capítulo 567.